Bien, entonces hemos graficado en GeoGebra el campo de direcciones asociado a esta EDO. Y igual a X por Y. ¿Listo? Y bueno, si uno coloca quién es la función de dos variables, miren acá. Y listo, ahí nos apareció el campo. Y uno puede colocar más flechitas o menos flechitas. En una mejor idea. Bien, entonces, esa solución, o sea, las soluciones de esta EDO, parece que son simétricas con respecto al eje Y. Bien, y vienen bajando y luego suben. Eso es lo que yo veo aquí, ¿cierto? Vienen subiendo y luego bajan. A Y igual a 0, otra solución. Entonces veamos si eso es consistente con la solución real de la EDO. Sí, porque yo dije que esta en particular se puede resolver usando separación de variables. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, uso esta notación, resolvámosla. De Y', perdón. Digamos aquí la derivada de Y con respecto a X es igual a X por Y. Para resolverla de forma exacta. A ver si las soluciones se ajustan a eso que dice el campo ahí. Listo. Luego, ¿qué puedo hacer? El de X está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. El Y está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, haciendo esos dos pasos simultáneamente, me queda que 1 sobre Y por DY es igual a X por DX. Esto es lo que se denomina separación de variables, ¿no? Esto lo hace uno desde cálculo integral. ¿Sí? Hay una sección del curso de cálculo integral donde dice resolver ecuaciones diferenciales y resuelve uno de este tipo de ecuaciones, ¿no? Aquí integra los dos lados. La integral de 1 sobre Y, el logaritmo natural del módulo de Y. Y la integral de acá, ¿qué es? Integral de X por DX es X a la 2 sobre 2. Y por ahí queda una constante. Y aquí, bueno, como me quedó el logaritmo natural del módulo de Y, tengo que considerar dos casos. Primero voy a suponer que la solución Y es estrictamente positiva. Y es mayor que 0 estrictamente. ¿Listo? ¿Por qué Y no puede ser 0? Y no puede ser 0 porque el logaritmo de 0 no está definido. ¿Sí? ¿Y por qué hago esta suposición? Recuerden que yo no puedo trabajar con ese módulo ahí, con ese valor absoluto. Quiero despejar Y. Entonces, si yo tengo que hacer alguna suposición, la que me conviene es suponer que Y es positivo. Así, si Y es positivo, entonces el módulo de Y, su valor absoluto es igual a Y. Por lo tanto, entonces, esa ecuación, la parte inferior queda así, que ln de Y es igual a X a la 2 sobre 2 más C. Y aquí puedo proceder ya a despejar Y. ¿Cómo? De la forma tradicional, ¿no? Elevando, tomando exponencial a los dos lados. Exponencial de esto, exponencial de esto. Sí. Aquí estos dos se cancelan. Y bueno, esta cuenta ya la hemos hecho un poco cuando estudiamos un modelado. Aquí quedaría entonces E a la X sobre 2, la X2 sobre 2, perdón, por E a la C. Y sabemos que C es cualquier constante. Entonces E a la C, pues E a la C siempre va a ser positivo. ¿Bien? La exponencial tiene como rango 0 a infinito. Entonces E a la C lo podemos borrar y colocar simplemente una constante K, haciendo la salvedad de que K es mayor que 0. ¿Listo? K es mayor que 0. Entonces miren esta función. Entonces esta función es creciente, claro. Tiene forma exponencial y aquí aparece este X a la 2. Ese X a la 2, ¿qué implica? Implica que la función es una función par, ¿cierto? ¿Han escuchado ese concepto de las funciones pares o impares? ¿Alguien conoce una función que sea impar? ¿O alguien conoce una función que sea par distinta a esta que coloqué aquí? Entonces, una función es par. Cuando evaluar la función en X o en menos X, da lo mismo. O gráficamente una función es par si es simétrica con respecto al eje Y.
¿Listo? Entonces, para cada constante mayor que 0, tengo una solución de mi EDO. Tengo infinitas soluciones, una por cada constante. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué, por ejemplo, ¿cuánto es esta función evaluada en 0? Yo he evaluado en 0. ¿Cuánto da? ¿Alguien sabe? Cada cierto. Yo he evaluado en 0 está. Eso quiere decir que esta función corta el eje Y en K. ¿Listo? O sea, corta el eje Y en K. Entonces, cuando voy moviendo los valores de K, voy obteniendo todas las soluciones. Por eso en el campo de direcciones es así. Mire que siempre aparece esta lineecita. ¿Cómo hago yo para agrandar eso? Bueno, démosle densidad. Mire estas líneas aquí horizontales. Ese corte ocurrió a altura K. ¿Sí? Para cada línea vertical tengo una solución y esa altura es K. O sea, ese parámetro que está libre ahí. ¿Listo? Está libre. Y la función es par, ¿por qué? Porque mire, ellas vienen, es una curva que se ajusta más o menos a estas lineecitas, ¿cierto? Entonces lo que está en el lado izquierdo, con respecto al eje Y, es lo mismo que lo que está al lado derecho. Hay simetría, ¿cierto? Y bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Esta función, claramente, si K es positivo, exponencial de X a la 2 sobre 2 también es positivo. Esta función siempre es mayor que 0. ¿Sí? ¿Cómo? Ya sabíamos porque estamos en el contexto del caso 1. O sea que la forma funcional de todas estas curvas que están por encima del eje X es de esa forma, e a la X2 sobre 2, por una constante. Bien, entonces, ¿dónde aparecen estas que están aquí? Estas que están debajo del eje X. ¿Cómo aparecen esas soluciones? Entonces, veamos cómo aparece. Pregunta hasta aquí. Estoy hablando muy rápido, muy despacio, o está muy obvio todo. Un ejemplo más interesante. Ahorita hago otro ejemplo que sea más interesante, entonces. Listo. Hagamos este primero, más sencillo. Caso 2. Recuerden que nosotros tuvimos que hacerlo por casos. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, borré, pero ahorita yo deshago todo. Justo me salió la ecuación que quiero. Cuando nosotros integramos, nos había quedado esta expresión, logaritmo natural del módulo de y. ¿Sí? Recuerden, cuando uno integra 1 sobre y por dy, la antiderivada de esto es ln del módulo de y, más una constante. Es el módulo. ¿Listo? Es importante ese módulo porque entonces, si no lo consideramos, perdemos soluciones. ¿Sí? Perdemos soluciones porque entonces solamente hubiésemos obtenido esta que está aquí, que es y mayor que 0. ¿Y qué pasa con las que están por debajo del eje X, según indica el campo de direcciones? No nos hubiésemos descubierto. ¿Sí? Entonces, caso 2. Supongamos que y es menor estricto que 0. Menor estricto. Y no puede ser 0 tampoco. Y no puede ser 0 porque es que el logaritmo de 0 no existe. Sin determinación. Bien. Entonces, si y es una función que es menor que 0 siempre, ¿cuánto es el módulo de y? ¿Cuánto es el valor absoluto de y? ¿Quién me dice? Siempre es el valor positivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿el valor absoluto qué le haría a y? Le pondría un menos, ¿cierto? Para Sí, que quede señor. positivo, ¿cierto? Porque si y es negativo y yo multiplico por menos los dos lados, la desigualdad se invierte, entonces menos y es mayor que 0, exacto. Y ahí sí, ya tenemos derecho a evaluar logaritmo natural en menos y.
porque y es negativo, con el menos queda positivo y no tenemos problemas de determinación ni nada porque el logaritmo acepta números positivos. Y esto sería igual a x a la 2 sobre 2 más c. ¿Listo? Y aquí puedo tomar exponencial a los dos lados. Exponencial. Y hago lo mismo que antes. Entonces aquí Euler y logaritmo se cancelan, quedan menos y. Y acá me queda e a la x2 sobre 2 por e a la c. Y fíjense, e a la c siempre es positivo, ¿no? Independientemente quién sea c. Entonces, este menos que está aquí, puedo pasar al otro lado. Este e a la c lo puedo colocar de primero. Y me quedaría aquí menos Euler a la c, organizando términos. Bien. Entonces, si e a la c siempre es positivo, menos e a la c va a ser siempre negativo. Una constante negativa. Entonces puedo decir que puedo llamar k igual a menos e a la c. Y obtengo esta otra solución, que estructuralmente es igual a la anterior, no cambió en absolutamente nada. No cambió en nada, pero aquí ya k tiene que ser negativo estrictamente. ¿Y por qué? Porque k es menos e a la c, que lo llame así k, que menos e a la c es una constante cualquiera. Bien, entonces miren que tienen la misma forma, solo que aquí k tiene que ser estrictamente positivo y k tiene que ser estrictamente negativo. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Generalmente cuando uno tiene logaritmo natural, uno siempre va a ocurrir lo mismo. Cuando uno considera casos, la solución tiene la misma estructura, sino que en unos casos k tiene que ser estrictamente positivo o en otros k estrictamente negativo. Entonces, si ustedes quieren, y para ser más prácticos, ustedes pueden no preocuparse mucho por el módulo y simplemente colocan la constante k y dice que k es un número real distinto de 0. K perteneciente a los reales distinto de 0. Pero ¿qué pasa si k es 0? ¿Será que también hay solución o no? Menos el 0. Pues si uno se pone a mirar con más cuidado, el campo de direcciones que nos dijo que esta linecita verde, o sea que el eje X también, o sea el eje X aparece en el campo de direcciones, ¿no? Esa línea. Entonces ya verificamos que y igual 0 es solución. Entonces si k es 0 también es solución. Que es 0 por e a la x sobre e a la x2 sobre 2 es solución. Todo se hace 0. En realidad, este campo de direcciones se ajusta a este tipo de funciones, donde k es un número real cualquiera. ¿Sí? Ya vimos por qué están los reales. Inclusive, si k es 0, pues tenemos la solución trivial o estacionaria, ¿no? Pero bueno, se supone que cuando uno hace campo de direcciones es porque la solución no la puede encontrar, así como lo hicimos ahorita. Listo, entonces, cuando ustedes grafiquen un campo de direcciones, ya saben más o menos de dónde viene eso. Entonces uno aquí le puede dar, miren, solución B, solución D. Uno aquí le puede escribir, decir que grafique ciertas soluciones, ¿no? Entonces, esta solución B es la verde, la recta que coincide con el eje X, ¿no? Bueno, aquí usted puede escoger este que será. Pongámosle punto 7 aquí a ver qué pasa. ¿Seguro es el grosor de la línea o qué? Es que Es como lo matizado de la curva. sí, sí. Entonces, entre más pequeño, la curva ajusta mejor, ¿no? Pongámosle 0.05 a ver. Sí, ajusta mejor, ¿no? Bueno, y como son aproximaciones, digamos. Entonces, para eso sirve el campo de direcciones. ¿Listo? Si quieren, veamos un ejercicio del libro que
Este libro es muy chévere, este libro me gusta, tiene ejercicios interesantes. Yo les comparto aquí. Vamos a ver un ejercicio de aquí a ver cómo nos va. Y les hace muchos ejemplos, pero bueno. Vamos aquí. Vamos a llegar a unas conclusiones. Bueno, hagamos esto, a ver. Dice en los ejercicios del 7 al 10, a la ecuación diferencial asociamos su campo de pendiente. ¿Sí? Son dados ahí para cada ecuación. Dice, dibuje un número o dibuje soluciones diferentes a la de DO usando el campo de direcciones, ¿no? Como que dice ajuste ahí a este conjunto de direcciones, bueno, a estas pendientes que le ajuste una solución a ver. Pero eso no es nada, ¿no? Es ajustar aquí una curva. Y dice, describe el comportamiento de la solución que satisface la condición inicial de que y valor en cero es un medio. ¿El comportamiento cuándo? Cuando t crece. ¿Sí? Entonces miren que inclusive estos campos vector, estos campos de pendientes nos permiten inclusive obtener conclusiones del comportamiento asintótico de las funciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso de comportamiento asintótico? O sea, nos están diciendo, mira qué pasa aquí. Sí están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. No sé qué me marca aquí algo, pero no sé. Comportamiento asintótico. Entonces, si y de t es una solución, nos dicen que satisface que y evaluado en cero es igual a un medio. ¿Sí? Recuerden que ahí nos colocaron la e de o también. Y miremosla. Hagamos este ejercicio 7 primero, a ver. Dice de y de t, esta es una que ya hemos escrito por ahí, de y de t igual a 3y por 1 menos y. Entonces, de y de t igual a 3y por 1 menos y. Bien, parece complicada esta de o no resolverla. Pero entonces graficar un campo de direcciones no es difícil, porque nomás venimos aquí a hoja de álgebra, grafiquemos el campo de direcciones, ahí lo tenemos en el libro, grafiquémoslo también nosotros, a ver cómo nos da, porque aquí podemos manipular el gráfico. Entonces dice aquí 3y 1 menos y. Bueno, digámosle que no nos dé soluciones todavía. Miren lo que dio. Movamos aquí la densidad. Miren lo que dio ese campo de direcciones. ¿Cierto? Miren que aquí aparece como una línea, esta línea aquí horizontal, ¿cierto? Parece que las curvas como que, por ejemplo, de acá vienen bajando y como que esta línea horizontal es una asíntota para ellas, ¿cierto? Veamos qué Les dice el cambia el libro. sentido. Sí, exacto. Ah, miren, aquí nos dice el libro lo mismo, ¿cierto? Bueno, un segundo, yo organizo esto. Veamos aquí mejor. Mire este campo. Ah, mire la línea aquí aparece de nuevo. Entonces en la altura 1, ¿cierto? Entonces
las curvas que podemos ajustar a este campo de pendientes, como que vienen bajando, y aquí como que tienen una asíntota en y igual a 1, que es esta recta horizontal. Bien. Y aquí las curvas que podemos ajustar entre 0 y 1, como que tienen dos asíntotas, el eje X y la recta horizontal y igual a 1, ¿sí? Porque vienen como subiendo y luego no sobrepasan esta línea, ¿cierto? Profe, Sí, esa recta en y igual a 1, eso quería decir que entonces que la solución en y1 sería igual a 0. sí, esa recta, o sea que, claro, lo que usted dice, nosotros podemos ajustar la recta y igual a 1 aquí, ¿cierto? Entonces estaría diciendo que y igual a 1 es una solución constante. Según el campo de pendientes y igual a 1, es solución, también se llama estacionaria, es solución. ¿Por qué? Porque el campo de pendientes nos dice eso, ¿no? Ahí podemos ajustar esa recta. ¿Podemos verificarlo? Sí. ¿Cuánto es la derivada de y igual a 1? Y' es 0, ¿cierto? Entonces yo tendría aquí que 0 es igual a 3 por 1, ¿sí? Porque donde está y coloco 1, que y vale 1, por 1 menos 1. ¿Se satisface la igualdad? Sí. 1 menos 1 es 0, 0 por 3 es 0. 0 igual a 0, sí. Entonces, en efecto, el campo de direcciones nos dice que y igual a 1 es solución. Lo que usted nos dice, ¿no? Y por lo que nos dice el compañero y usando la misma lógica, pues esta recta, que es el eje X, según el campo de direcciones, también es solución. Y lo podemos ver en GeoGebra también. Dijimos la GeoGebra que grafique soluciones, a ver. Entonces graficó, de hecho, el eje X, sí, aquí, es solución. Y el eje X, bueno, aquí yo le puedo, aquí uno le puede mover las escalas, ¿no? Pues extiende hasta el, puedo colocar aquí menos 100, para que la escala sea más grande. 100. Entonces aquí coloquémosle 100 también. Igual no contribuye mucho, ¿no? Ah, bueno, tengo una densidad muy... Es que la longitud está muy grande. Ah, no, lo que pasa es que este plano cartesiano está en escala muy pequeña, ¿no? Aquí está 0, bueno, muy grande, 0, 2, 4. Yo lo coloco tan... Es como si hubiéramos hecho un zoom. Entonces no nos conviene usar 100. Vamos a dejarlo como está. A ver aquí. Bueno, aquí esa es una solución. Entonces y igual a 0 es otra solución estacionaria, según lo dice el campo. Y es claro, ¿cierto? Solución. ¿Por qué es claro? Porque ¿cuánto es la derivada de esta solución? Y' ¿cuánto es? Nuevamente es 0. Y si evalúo acá, entonces yo tendría 0, ¿sí? Porque y' es 0. Igual a 3 por y, pero sería 3 por 0. 3 por 0 por 1 menos 0. Pero 3 por 0 es 0 y 3 por 1 y 1 por 0 es 0 y se satisface la igualdad. También es solución, ¿sí? Entonces miren que ese campo de pendientes siempre nos arroja soluciones estacionarias aquí de una, ¿no? Que inmediatamente pueden visualizarse, pues. Ahora respondamos la pregunta que nos dice aquí. Nos dice que cuál es el comportamiento asintótico de una solución que satisface esta condición inicial, que y evaluada en 0 es un medio. O sea, si y evaluada en 0 es un medio y es solución, entonces, cuando nos dice que cómo se comporta la función cuando
cuando y, cuando t crece, quiere decir que cuál es el límite cuando t tiende a infinito. Esto es lo que nos está preguntando el libro, de y de t. Aquí está expresado, mira. Describe el comportamiento, behavior, y una solución cuando evaluada en 0 da un medio, el comportamiento cuando t crece. Bueno, entonces, supuestamente el campo de direcciones nos tendrá que decir eso. Yo le pregunto al grupo, ¿alguien sabe cuánto da ese límite? Miren el campo de nuevo. Y noten cuál es la condición inicial. Que lleva lo en 0 es un medio. Entonces, porque es que aquí como que se están definiendo varios tipos de familias de soluciones, ¿sí? Porque mire, están las soluciones que están por encima de 1, ¿sí? Están las soluciones intermedias que están entre 0 y 1, y están las soluciones que están debajo del eje X. Hay como 3 familias de soluciones. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función? O dentro de qué familias está la solución que nos piden. Mire, esta es una solución. Pero no nos muestra las distintas familias. Yo no sé cómo decirle que nos muestre otras soluciones. Bueno, por la condición inicial, la solución que nos piden analizar está en que están debajo del eje X entre 0 y 1 o están de 1 hacia arriba. De acuerdo a la condición inicial que nos dieron, ¿qué dicen ustedes? Sí. Porque es que lo que yo estoy diciendo es esto. Mira. Si quiere lo hago con una gráfica aquí. Los ejes coordenados. Sí. Están las dos soluciones estacionarias. Vemos que esto aquí es altura y igual a 1. Y este es pues y igual 0. ¿Cierto? Que es el mismo eje X. Bien. Si ustedes miran el conjunto, el campo de pendientes, pues unas soluciones vienen como así, como bajando así, ¿cierto? Otras vienen como, y aquí vienen bajando y como que esta recta y igual a 1 es una asíntota. Por eso yo digo que hay 3 familias. Después y igual 0. Están las intermedias que son como así, ¿no? Como que vienen así. Y están las últimas, que veamos el campo de direcciones como es que vienen. Vienen así como bajando. Vienen así como así. Entonces hay como 3 bloques. Entonces, por la condición inicial, la solución que nos piden analizar en cuál de esos 3 bloques está. Si nos están diciendo que lleva lo en 0, es un medio. Satisface esa condición inicial la solución. Está en el bloque A, B o C. ¿Alguien quiere lanzar una? Debe estar en el B, profe. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿cierto? Tiene que ser. Exacto. ¿Por qué? Porque si lleva lo en 0, es un medio, quiere decir que ya tiene que cruzar aquí. Aquí tiene que cruzar el eje Y. O sea que ya tiene que hacer algo así. Y venirse por aquí así. Bien. Y miren que si ustedes, yo dibujé estas curvas así, como una S, como un símbolo integral alargado. ¿Por qué lo hice así? Porque es que, fíjense en el campo de direcciones, nos están indicando eso. Si la notan, miren,
Viene como sube y luego llega acá. Conclusión. Si ya identificamos en qué bloque está, ¿qué podemos decir del límite cuando t tiende a infinito de esa solución? ¿Hacia dónde se acerca ese valor? Asintóticamente. O uno, ¿no, profe? A 1, ¿cierto? Exacto. Y ya viene subiendo y tiene una asíntota aquí, según el campo de pendientes. Entonces este límite da 1. Muy bien. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no puedes pasarse? ¿Sí? ¿Qué nos impide que, o qué obliga a la función a no pasarse de 1? Que no haga eso. Por ahí más adelante. ¿Están? Y corte aquí. Porque Y llega un eso punto donde la función no existe. exacto. Ocurren problemas de determinación. Bien. De hecho, nosotros podríamos darnos la tarea de encontrar la forma funcional de una función que esté en este bloque B. Porque aquí lo que estamos diciendo es que cualquier función que esté en este bloque B, su comportamiento asintótico es 1, ¿no? Podríamos hacer todas las cuentas y buscar esa función. ¿Y cómo? Intentando resolver la EDO con todas las cuentas. O sea, recuerden que la EDO es de y de t igual a 3y por 1 menos y. Esto se puede resolver por separación de variables. Entonces intentemos resolverla y ver si efectivamente ese límite da 1. ¿Sí? ¿Cómo la resuelvo? Bueno, ese 3y por 1 menos y pasa a dividir al otro lado. Quedaría por aquí 1 sobre 3y por 1 menos y igual a el de t lo paso a multiplicar a de t. Listo, y aquí integro a los dos lados. Pregunta, esa integral que me quedó ahí tan rara, ¿cómo la puedo resolver? Está aquí. Esta pues es sencilla, la integral de t es t. Pero esta acá, ¿alguna idea para resolverla? Tenemos que resolverla si Que el queremos exponente resolver esto. quede -1. Bueno, esa podría ser, pero aquí tengo un producto de funciones. Tengo 3y por 1 menos y. Entonces, ¿cómo lidio con ese producto? ¿Será que qué tal que sea un quiz sorpresa ahorita y qué fue lo que esta integral? ¿Será que la puede resolver alguien? Que nos diga una idea. Porque lo coloco a la -1, pero no, digamos, de ahí que seguiría. Bueno, hagamos lo que usted dice. Ya 3y, 1 menos y. Todo esto estaría elevado a la -1 por dy. Pero ahí, ¿qué podemos hacer? Está complicado, ¿cierto? ¿O era que no se puede resolver esa integral? La única alternativa es usar fracciones parciales para resolverlo, ¿cierto? Porque hay un producto, hay una fracción. Veamos si podemos escribir esta función 1 sobre 3y por 1 menos y como la suma de dos fracciones más sencilla. O sea, si la podemos escribir así, como a sobre 3y más b sobre 1 menos y. Si lográramos eso, si existieran esas constantes a y b, ya queda mucho más fácil resolver la integral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, si yo integro aquí con respecto a y, lo mismo que integrar la suma de esas dos fracciones. Entonces integro este pedacito, integro este pedazo acá, ¿cierto? Y esas integrales ya son mucho más sencillas. Porque mire, de aquí a la primera integral sale a sobre 3 como constante, ¿cierto?
y me queda 1 sobre y por dy. ¿Cuánto es la integral? Es ln de y. Y en el otro caso, Profe, disculpe, qué pena. ¿Esa también se podría resolver mediante método de áreas? método de área, pues, ¿qué sucede? Que aquí estamos usando el símbolo integral como el operador inverso a la derivada. Bien, entonces aquí no tenemos área bajo la curva, no es una integral definida. Si estuviese definida entre A y B, podríamos hacer una aproximación, ¿no? Algún método numérico para hallar la integral, como área bajo la curva, ¿sí? Aproximarle por ahí hacer una suma de Riemann y aproximarla ahí con unos rectángulos o con unos trapecios, ¿sí? O con alguna otra forma, ¿sí? De hacer suma de Riemann. Pero como no está definida, entonces nosotros no estamos buscando aquí un área, o sea, un valor numérico, sino que buscamos una función que cuando lo derive me dé esto. Entonces ahí no podríamos usar el método, ¿listo? Pero fracciones parciales parece que ya lo resuelve, miren. Porque esta primera integral ya vimos que es sencilla, sale a sobre 3 como constante, y queda la integral de 1 sobre y por dy, que es ln del módulo de y. Y esta otra integral, ¿qué pasa? Sale b como constante y me queda la integral de 1 sobre 1 menos y. Yo puedo usar método de sustitución y ustedes podrían verificar que eso es lo mismo que tener, mejor dicho, menos b por ln del módulo de 1 menos y, ¿cierto? Entonces ya resolví la integral, pues se acabó el problema. Sí, la resolví, ya no aquí no aparece el símbolo integral, ya está hecho. La pregunta ahorita es, ¿quiénes son esas constantes A y B? Bien, ¿quién es A y quién es B? Entonces, sencillo, usamos fracciones parciales, ¿no? Para encontrar A y B. ¿Cierto que ustedes ya han visto fracciones parciales? Lo han visto, perdón. Lo han visto en el curso de cálculo integral o cuando estudiaron cálculo multivariable, creo que también ahí necesitan usar fracciones parciales, ¿cierto? ¿En qué consiste eso? Bueno, en reescribir la función, como les digo. Corremos todo esto, ¿sí? Antes de integrar, ya sabemos a dónde tenemos que llegar. Ya hicimos la integral, guardemos este resultadito por acá. Guardemos este resultado por acá. Y entonces necesito encontrar A y B de tal modo que esta igualdad sea válida entre estas fracciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Sumo las fracciones multiplicando en cruz, ¿sí? Como se suman fracciones, pues A por 1 menos Y. Se va a cortar la llamada. Enseguida les envío otro link, inmediatamente, por B 3Y sobre 3Y por 1 menos Y. Y eso es la suma de esas dos fracciones. Y eso me tiene que dar igual a esta que está acá. Tienen que ser iguales. Como las dos tienen el mismo denominador, tiene que ser que este numerador que está aquí es igual a 1. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar A y B fácilmente. Enseguida continuamos las cuentas. Listo, que se va a colgar la llamada. Vamos a encontrar la forma exacta de esa función y verificar si el límite cuando t tiende a infinito es en efecto 1, como nos indica el campo dependiente.